Bien, voy a presentar a quien va a ser la persona designada para hacer esta entrevista. Es un periodista muy prestigioso que pueden escucharlo en FM Océano y también en Canal 12. Así que les pido un aplauso para recibir a Mariano López. Gracias, Mariano, por favor. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Vamos a cerrar esta doble jornada de entrevistas con presidenciables hoy de mañana. Vamos a recibir a uno de esos líderes políticos que no necesita presentación. Al igual que Ernesto Talvi, el candidato colorado, nació en el año 57. Los dos tienen 62 años, solamente hay una diferencia de 4 meses. Daniel Martínez nació en febrero, Ernesto Talvi en junio, pero son de la misma generación. Daniel Martínez tiene dos partes muy importantes de su carrera profesional, ¿no? La de ingeniero industrial y la de dirigente político. Él, hablando de su vida personal, está casado hace muchos años, tiene 3 hijas, 7 nietos, y se afilió al Partido Socialista en el año 73, mismo año del golpe de Estado en Uruguay. Luego, él hizo la carrera de ingeniero industrial, se recibió en la UDELAR, se especializó en automatización y en robótica. Esa es su gran pasión. Trabajó en lo privado y en lo público con mucho suceso, lo ha dicho varias veces. En lo privado como empleado, con cargos gerenciales y luego también como empresario en diferentes iniciativas. Y en lo público fue empleado de ANCAP. Y allí en el ente petrolero fue dirigente sindical y probablemente desde ese liderazgo como sindicalista empezó a construir su carrera política, una carrera que se fue edificando y que se empezó a cristalizar con cargos importantes cuando el Frente Amplio desembarcó por primera vez en el poder. En 2005, cuando Tabaré Vázquez asume por primera vez la presidencia de la República, lo designa presidente de ANCAP. Allí estuvo hasta el año 2008, luego Vázquez lo designó ministro de Industria, Energía y Minería. Ya para 2010, cuando terminó esa primera presidencia del Frente Amplio, él había sido candidato a senador por la lista 90, por el Partido Socialista, y debutó como legislador. Fue senador en ese quinquenio, 2010-2015. Hace 5 años, en la elección de 2014, se postuló otra vez al Senado, estuvo en esa lista y salió electo como senador, y el cargo lo ejerció hasta que en 2015, se metió en otra contienda electoral. Compitió para ser intendente de Montevideo, ganó esa elección en mayo de 2015 y en junio asumió como jefe departamental de la capital uruguaya. Fue intendente hasta abril de este año, nada más. Seguía creciendo ese liderazgo de Daniel Martínez y en abril dejó la intendencia de Montevideo para competir por la presidencia de la República. Ganó la interna en el mes de junio y comenzó la etapa final de la campaña, la recta final, la segunda parte. Y hoy estamos a un mes de las elecciones y estamos donde estamos. Y saludamos al ingeniero Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, para hablar un poco. Adelante, Daniel. Adelante, les invitamos a tomar asiento a los dos. Un gusto. Vengan por aquí. Por favor, toma asiento aquí. Daniel, bienvenido. Yo soy parte del Grupo SET, uno de los organizadores de este evento junto con Enjoy, los dueños de la casa, en un evento que ayer se desarrolló durante todo el día y quería contarte un poquito para ponerte en contexto. Fue un evento muy importante porque tuvimos distintas conferencias, se habló de innovación, después hubo un espacio para el arte, vino Milo Lockett e interactuó y también dio algunos consejos sobre liderazgo. Y así fuimos desarrollando hasta el cierre con Martín Redrado, un economista que vino a hablar de contexto económico y demás. Y la verdad que fue un evento de mucha inspiración, como se llama el evento este, y estuvo muy presente a lo largo de todas las charlas la importancia del propósito, ¿no? O sea, de tener un objetivo más allá de lo económico, que por supuesto es totalmente posible y debe ser un objetivo, pero también esa necesidad de ir por algo más, ¿no? Y por contribuir a la sociedad desde otro lugar, tal vez. Y es una gran oportunidad para este evento poder tener a los candidatos a presidentes, porque sabemos que ustedes con sus decisiones impactan mucho en lo que pasa en la sociedad y esa es la idea. Entonces me reservé una pregunta para hacerte, porque hay empresarios y creo que les va a interesar. La pregunta es muy simple, pero me gustaría saber tu reflexión respecto a cuál considerás vos que es el ecosistema ideal desde el que debe trabajar el gobierno para que las empresas crezcan, se desarrollen y que cada vez haya más y mejores empresas. ¿Cuáles son esos componentes que desde tu mirada tiene que tener el mercado
y obviamente la gestión pública para que esas empresas se desarrollen. ¿Qué lugar ocupan? Te invito con el micrófono, probémoslo si están activos. Hola, está activo. ¿Se entendió bien la pregunta? Sí, sí. Muchas gracias. Clarísimo, clarísimo. Bueno, buenos días a todos y todos, un placer. Mariano, viejo amigo, lo conocí cuando tenía pelo. Él a mí no, pero yo a él sí. Sí. Hay entrevistas de hace muchos años. De entrevista hace muchos años que tú tenías bastante pelo, pero bueno. Está buena la pregunta porque en definitiva va muy en cuanto al eje sustancial y vertebrador que sostiene nuestra campaña. Nosotros venimos diciendo que lo que buscamos es desarrollo económico sustentable basado en el ser humano, por lo cual en parte resume cada uno de los tópicos que tú tocaste. Y eso se basa para nosotros en, primero, entender para dónde va el mundo. Uruguay es un país que es la 2000ª parte de la economía del mundo. El que crea que podemos hacer magia y desde acá transformar el ecosistema económico del planeta, me parece que está muy lejos de la realidad. Por lo tanto, hay que comprender muy claramente para dónde viene el mundo. Por lo tanto, nos hemos focalizado en determinar de qué forma logramos generar las condiciones para este mundo cambiante, donde la innovación, el emprendedurismo y la capacidad de desarrollar ciencia y tecnología aplicada a la vida práctica y a la solución de los problemas de la gente, de qué forma nosotros podemos insertarnos. Hoy no lo estamos, queda claro. Perdón, en algunas áreas lo estamos. El software, lo tenemos claro, 1.500 millones de dólares de facturación, 870 de los cuales son de exportación, trabajo de calidad, y no exportamos a países, digamos, de segundo nivel económico. Nuestro principal cliente es Estados Unidos. O sea, es posible, es posible. Entonces, todo debe ser orientado a eso, ¿verdad? O sea, algo que el Uruguay le ha costado hacer a lo largo de su vida ha sido entender qué pasaba en el mundo y después focalizarse para poder avanzar y no tirar al bolazo lo que venga y a ver qué podemos hacer, sino de qué forma podemos tener la capacidad de insertarnos en ese dinamismo del mundo. Y por eso creo que el camino es ese, y buena parte de nuestras medidas han estado muy concretas en generar las condiciones para generar capacidades como nación, algunas aprovechando nuestras riquezas naturales, cuando hablamos de agroecología, por ejemplo, darle más valor, más tecnología, más trazabilidad medioambiental, acceder a mercados que hoy por hoy están dispuestos a pagar mayores costos por esa trazabilidad medioambiental, y otras que son identificadas en base al estudio de posibilidades, de qué forma el Uruguay tiene alguna potencialidad de desarrollar el sector, si hay un nicho de mercado para insertarse en el mundo, darles un apoyo de forma que saquen músculo en esa interacción público-privada, darle respaldo tecnológico para que sean los motores de un desarrollo de mucho más valor agregado y mucho más tecnología en una alianza público-privada que nos ponga en un lugar diferente en el mundo. Ese es el futuro que vemos. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos a nuestra casa, a Enjoy, y te dejo con Mariano para continuar con esta entrevista. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos. Bueno, empezamos. Daniel, tenemos un rato para charlar de todo y comencemos por los aspectos programáticos. Esta semana presentaste junto a tu equipo 8 iniciativas sobre economía, empleo y también el sistema productivo. Y dijiste, vamos a focalizar las políticas públicas y los incentivos hacia sectores novedosos. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, en parte lo que dije Sí, recién, en parte ¿no? lo que decías, retomando eso. Exactamente. Lo vuelvo a decir. Lo más importante es saber hacia dónde uno va, ¿no? Creo que es parte de ese pensamiento estratégico que a mí me da la impresión que por lo menos durante 50 años le faltó al Uruguay, ¿no? Coherencia, saber hacia dónde uno va. Hay sectores como, Nicolás, todo lo que hace la ciencia de la vida, es un sector que involucra muchos desde la medicina, el desarrollo de biologías, especialización de la biología aplicada a la producción. Me gusta poner el ejemplo de Holanda, un país chiquitito, 42.000 kilómetros cuadrados, 17 millones y medio de habitantes, que en 15 años, con altísimos sueldos, con altísimos impuestos, con un Estado muy poderoso, o sea, todo lo que acá se critica, sin embargo, ese país logró en 15 años desarrollar tecnología para ser el segundo exportador de alimentos del mundo. Por un ejemplo muy claro, ¿no? Y después tenemos todo lo que se hace al valor agregado de la madera, tanto la madera para la construcción, o sea, bárbaro por la celulosa, pero no agrega tanto valor, no implica tanto desarrollo científico-tecnológico,
agreguemos valor, madera para la construcción, biorefinerías que permitan la sustitución de los plásticos para pasar a tener plásticos degradables a partir de la celulosa, industrias creativas en general, ni que hablar las TICs, donde ya tenemos un acumulado. O sea, sectores en los cuales, sea por ventajas propias, el caso de la madera es obvio que tenemos posibilidades, sea porque tenemos masa crítica de gente con conocimiento, sea porque tenemos algún desarrollo, potenciarlos muchísimo más, desarrollar y ayudar al crecimiento de muchos emprendedores y de pymes para que logren generar ese microclima que termine arrastrando a otros sectores de la economía. También dijiste en ese encuentro que querés crear un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué sentido tiene ese plan? ¿Hoy no existe un plan así? No, existió uno que se hizo en el 2008, pero lo peor que uno puede hacer es no entender el cambio en el mundo, ¿no? Es más, los que hablamos de planificación estratégica nunca hablamos de un plan estratégico. Siempre decimos de adoptar un sistema de planificación estratégica porque eso implica año a año estar renovando, viendo las realidades, si cambió el mundo, si las condiciones de borde... ¿Pero este es un plan que querés crear de cero o querés alimentar el que ya existe? Lo que existe ha sido una buena base. Lo que queremos hacer es lo que el mismo que queremos hacer con la educación y con ese fondo de 120 millones de dólares que queremos utilizar con ganancias que por suerte ahora, desde que está el Frente Amplio del Poder, el Banco República tiene, antes daba siempre pérdida, utilizar esos recursos como para poder ayudar a desarrollar estos sectores. Que la tecnología vaya también mucho más vinculada a la aplicación y el desarrollo científico-tecnológico, a la aplicación de soluciones concretas para la inserción internacional del Uruguay, para lograr desarrollar actividades de más valor agregado. O sea, ejemplo, transformación de segundo nivel de la madera o de tercer nivel, ayudar a que haya proyectos tecnológicos vinculados a eso. Biorefinerías, ayudar a que haya proyectos tecnológicos vinculados a eso. Desarrollo de determinados tipos de productos hortifrutícolas adaptados a nuestras condiciones que nos permitan producir más baratos, con más calidad, con menos rechazo, más durabilidad, para ser exportados con trazabilidad ambiental a mercados más exigentes y que pagan más. Orientar ese plan hacia los sectores que hemos jerarquizado como país. ¿Ese plan va a salir 120 millones de dólares y nada más? No. Los 120 millones de dólares era otro de los capítulos de lo que planteamos. ¿Cuánto sale este Plan Nacional de Ciencia? No, el plan lo que sale es lograr jerarquizar con recursos que va a implicar aumentar el 0,4% que hoy le dedicamos a la 0,3-0,4% que hoy se dedica a la ciencia y tecnología, ir llevándolo gradualmente al 1% comprometido del total del PBI. Entonces, recuerdas que es una vieja consigna llegar al 1% del PBI. El objetivo va a ser ir logrando acercarnos gradualmente al 1% del PBI, lo que implica un incremento importante hacia la ciencia y tecnología, que es aspectos educativos, aspectos de interacción público-privada, lograr también que el sistema privado, que el Uruguay dedica muy poca inversión a la ciencia y la tecnología, a la investigación, también sea partícipe, ya no solo de los beneficios, sino también de la propia inversión. En eso está en debe el Frente Amplio, entonces. El país en invertir poco en tecnología y ciencia. Se aumentó, hay que aumentar mucho más. Hay que aumentar mucho más porque, vamos a entender, de lo mismo de siempre, ¿no? Demasiado mirar para atrás. Hay que mirar para atrás solo para aprender de los errores en todo caso. Hoy vivimos un mundo diferente. Cuando se dice de que 2 de cada 3 de los niños que hoy nacen van a trabajar en oficios o en tareas que hoy no existen, esto es una realidad que se ha construido en los últimos 5 o 10 años. Entonces, a lo cual, ante problemas diferentes, requeremos soluciones innovadoras y diferentes. Por lo tanto, no es más de lo mismo. Es, aprovechando lo bueno hecho, adaptarnos al mundo para hacerlo mejor para el país. ¿Y las 8 estaciones del futuro que prometiste también, que querés generar, ya empezarían a funcionar en 2020? Algunas esperamos que sí, no las 8 conjuntamente. Las estaciones del futuro van en la misma línea. Crear espacios de coworking, de lugares donde haya intercambio de ideas, donde grupos de innovadores y sobre todo gente emprendedora que tenga una idea y que acepte el desafío de pelear para que salga adelante, generando las condiciones de capital de riesgo, capital semilla, el clima de tener todo solucionado, estos lugares que uno ha visto en el mundo. Yo me he encargado de ir a verlos en el mundo con mucho interés. Tienen lugares donde tener comidas variadas, iluminación, espacios donde puedan interactuar los emprendedores y generarles las posibilidades de
ir desarrollándose con apoyos de la misma forma que decíamos para los otros temas, para que desarrollen músculo, desarrollen la idea, la hagan competitiva, la hagan exitosa y generen un salto en calidad, agregado de valor, ciencia y tecnología. ¿Y en cuántos años se cristaliza ese trabajo de las estaciones del futuro? Mira, yo hablando con los israelíes, que hicimos un viaje en febrero a Israel a conocer mucho más ese tema, nos habían invitado a un encuentro de alcaldes, o sea, de intendentes, gobernadores, digamos, y nos encontramos, aparte de las tareas de lo cual nos invitaron, nos dedicamos específicamente a visitar incubadora de startups, que es eso, la Estación del Futuro es una incubadora de empresas nuevas, con ideas nuevas, innovadoras a las cuales hay que apoyar, y de ver el sistema educativo, de qué forma se amoldaba para generar el cambio cultural que ayude a que la gente sea innovadora, que acepte el desafío del cambio, que no tenga miedo a equivocarse, que haga las cosas con excelencia. Y ellos lo hicieron un periodo, hace ya como 15 años que están en este proceso. El tema es empezar, por eso, como lo asociamos mucho al territorio, por ejemplo, obviamente acá el Maldonado tiene que estar vinculado al tema de desarrollo de servicios turísticos, también de repente a cuestiones oceanográficas, en cada lugar, o de repente en Tacuarembó, Rivera, donde se ponga, vinculada a la producción de madera, en Colonia, vinculado a la producción láctea y de productos de alto valor agregado a partir de los lácteos, ¿entiendes? En cada lugar unirlo a las fortalezas que tiene el territorio para también fijar a la propia gente en su territorio y tener oportunidades de desarrollar nuevas capacidades, de mejores salarios, con más trabajo, con excelencia, en el propio lugar donde la gente nace. Son varios los dirigentes opositores que hacen esta crítica que te voy a comentar, pero el que agarró más la bandera en las últimas semanas es el senador Jorge Larrañaga. Él dice: basta de prometer cosas en esta campaña por parte del Frente Amplio, que son cosas que no pudieron hacer en 15 años, 3 quinquenios, es mucho tiempo. Entonces vos, desde el lugar de candidato ahora, ¿no?, buscando un cuarto gobierno al hilo, ¿reconocés que el Frente durmió en alguna de estas cosas? ¿O, o siempre la respuesta es esto es un proceso y ahora es momento de hacer esto? Bueno, yo podría decir, los partidos blancos y colorados gobernaron aliados prácticamente 70 años y no dejaron siempre aliados. No dejaron la crisis del 2002. No, digo, ya que estamos para... No, lo que te quiero decir, no, por supuesto, pues tú sabes que yo no soy de confrontar, no me gusta perder tiempo en ridiculizar a nadie, pero pero son 3 gobiernos consecutivos, ¿no? Sí, correcto. Y ¿qué es lo que estaba diciendo? Primero, recordemos cómo empezó Uruguay. 34% de pobreza, 19,5% de desocupación, una deuda externa que el cumplimiento de las obligaciones de pago inmediatos hacían casi inviable que el país pudiera seguir funcionando. Así que empecemos por recordar cómo empezó el Uruguay en el 2004 con el Frente Amplio, ¿verdad? Es bueno recordarlo, es bueno... Bien, pero ¿en qué cosas durmió el Frente? Tú dices que durmió. Yo lo que digo que construir... ¿Que no se durmieron en nada? Yo lo que te digo, que construir una base de sustentabilidad que permita proyectarte, ya de por sí eso lleva un esfuerzo gigantesco. Tú, cuando tienes una situación de crisis total, lo primero que tienes que hacer es ordenar la casa. En la Intendencia de Montevideo veníamos un déficit crónico, ¿verdad? Lo primero que hice el primer año fue disciplina, rigurosidad, ningún gasto que se haga si no tiene la total justificación, si no podemos medir que el gasto tiene el beneficio esperado, y fue un primer año de un esfuerzo descomunal de ordenar a lo que yo entendía que era un modelo de excelencia de gestión. De pique, primer año 6% de superávit, ahí a partir de eso empezamos a hacer otras cosas. Es natural, parece de tipo de 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, cuestiones que son elementales. El país luego ha venido dando salto de calidad y estabilizándose. Y el mundo que vivimos hoy es diferente. Sí, se disparó el déficit fiscal también, que es una crítica que se lanza desde la oposición. Sí, también tenemos... Casi 5%. Hay delitos que se fueron de control, rapiñas y homicidios. También tenemos, claro, como tú estás haciendo del malo, la película, yo te cuento, también tenemos... no tenés cara de malo, sin embargo. También tenemos el riesgo país menor. Primero, tenemos grado de inversor y un riesgo país más bajo que el promedio de los países emergentes que tienen grado de inversor. Tenemos la deuda neta más baja, de la más baja de la historia del Uruguay. Tenemos reservas como para tener los cumplimientos de deuda para el futuro, porque el déficit fiscal importa si vos estás en la llaga. A mí me preocupa igual el déficit fiscal, lo he dicho, y hemos hecho propuestas concretas. Lo que te quiero decir es que es fácil ver lo negativo, igual. No hay nadie
que con seriedad y un mínimo de conocimiento venga del exterior y no diga, pucha, ¿cómo ha hecho Uruguay para en el medio del relajo que es el mundo y la debacle que es la región, seguir teniendo estabilidad y creciendo? Entonces, cosas para corregir las hay, pero tenemos una base que nos permite proyectarnos al futuro como nadie, te lo aseguro. Daniel, estamos a un mes de las elecciones. ¿Ya tenés el nombre de quién será tu ministro de Economía? No tengo por qué definirlo, tenemos nombres en la cabeza, pero no seas ansioso, espera un poco. Porque en otras campañas el candidato del Frente a esta altura ya había avisado quién iba a ser el ministro, Astori en 2 ocasiones, ¿no? En la otra fue Lorenzo. He demostrado en mi vida que tomo decisiones propias cuando las entiendo convenientes. Lo he hecho a veces contra la opinión de mucha gente hasta dentro del Frente Amplio y lo voy a seguir haciendo. Las decisiones las tomaré cuando yo entienda convenientes. Va a salir de esos referentes que te en el equipo económico, obvio. Bueno, uruguayo va a ser. No, pero yo estoy hablando de 3 o 4 nombres que te están ayudando ahora en ese equipo. Va a salir de esos nombres, ¿no? Puede ser. Bueno. No busques sacarme por otras vías. O sea, no hay ninguna explicación a este misterio a esta altura. Es porque vos ya tenías pensado darlo más adelante. Exacto. No creo que en este momento haya apuro. Sí definir líneas de acción, interpretación de lo que pasa en el mundo. Sí trabajar con mucha profesionalidad y con visión estratégica para determinar las líneas de acción. Después la persona tiene que ser funcional a esas metas estratégicas. Ernesto Talio, que estuvo hace un rato por acá, pretende reducir la plantilla estatal en 50.000 empleados en un quinquenio. Ese es su plan, ¿no? Él dice que hay que ingresaron 70.000 innecesariamente. El número exacto hoy es de 60.000, digamos, porque bajó de 310.000 a 300.000 el número de empleados públicos. Y él dice que en un quinquenio, no renovando vacantes, en un quinquenio puede reducir aproximadamente entre 45 y 50.000 el número de empleados públicos. ¿El Frente Amplio puede llegar a hacer algo parecido en el próximo gobierno, no renovar vacantes? ¿Cuál es la política en ese sentido? En esa propuesta, lo respeto mucho, soy una persona muy capaz y no tengo nada que decir, pero esa propuesta me hace acordar a Dion, solo que al revés. A Dion me exigía terminar el periodo con la misma cantidad de gente que había entrado. Y yo le miraba y le decía, ¿y qué explicación lógica tiene eso? Hoy la tecnología, hoy la Intendencia de Montevideo tiene expediente electrónico, cualquiera puede ver su trámite, en qué está, quién lo tiene, hace cuánto tiempo que está, en qué oficina se encuentra, qué informe tiene, y ha cambiado muchas cosas. Hemos reducido pero cientos de toneladas la cantidad de papel que consumimos. Han cambiado un montón de procedimientos. Hoy estamos haciendo mapeo de procesos, que es una herramienta, una tecnología para eliminar procesos que no agregan valor y lo único que hacen perder tiempo. Y en este mundo cambiante, yo qué sé, de repente hay ministerios o áreas del gobierno que requieren menos gente. Hay otras, como se dio, ¿dónde se dio el crecimiento en estos últimos años? Bueno, las intendencias de la oposición, ni que hablar. Las intendencias de la oposición, no en todas, pero en casi todas, aumentó la cantidad de personal. Pero, ¿dónde creció sobre todo? ¿Dónde creció los funcionarios públicos en este periodo? Ministerio de Seguridad. Se necesitaba más seguridad ante un problema que es muy estructural, muy multicausal y que ha pasado en toda América Latina, o casualidad, donde las políticas neoliberales se han desarrollado. Segundo, en la salud y en la enseñanza. 3 lugares donde había déficits reales. Hoy hay 600.000 uruguayos que no tenían cobertura de salud y hoy la tienen. Hoy hemos buscado, y es mucho mayor el número de personas que estudian que lo que era antes, porque antes ni siquiera empezaban a estudiar, sobre todo en enseñanza secundaria, aunque tenemos el desafío de lograr que todos o la mayor parte terminen en enseñanza secundaria, en enseñanza media. Sí, lo que critica Talio es que en la educación, por ejemplo, aumentaron los empleados y bajó el nivel. Es bastante discutible ese tema. De todas formas, me queda claro que requerimos una educación hasta diferente, conceptualmente diferente, y por eso en Israel me dediqué a hablar con expertos en educación y ver universidades para ver algunos cambios interesantes. Pero en concreto, se aumentó en 3 lugares donde era necesario y se disminuyó en el resto. Y esa debe ser la tónica. ¿Qué quiere decir? De repente hay una tecnología que haga que se requiera más gente para un tema y menos gente para otra. La tecnología en general no ha sido en la historia de la humanidad desplazadora de mano de obra porque ha hecho crecer la actividad. Por lo tanto, el dogma, la cosa, como yo digo, cuadrada, que no trata de entender la realidad, sino se parte a partir de una verdad dogmática, en general, en la historia de la humanidad,
ha llevado a mamarrachos. Yo prefiero estudiar caso por caso, no tener gente al santo cohete en ningún lado, pero ver cada situación donde hay gente excedentaria, bueno, habrá que ver qué hacer con ellos, donde hay gente que falta gente, poner la gente que sea necesaria. Lo que importa es cumplir las metas del país, O sea que cuánta gente está trabajando. Lo que puedo interpretar de esas palabras es que en este caso no hay blanco o negro, puede haber grises. Totalmente. Y eso quiere decir que el número de 300.000 empleados públicos en un eventual gobierno tuyo va a bajar algo. Puede ser, digo, permítame estudiar. ¿Tenés como uno de los objetivos reducirlo ese número? El objetivo nunca puede ser ese. El objetivo tiene que ser que el país se desarrolle con calidad de excelencia, permitiendo que todo el mundo acceda a la solución de sus problemas y poder soñar en construir un futuro más venturoso. Ese es el objetivo. Si no entendemos que el objetivo es ese y es un tema burocrático o de gestión nada más, no. Yo, digamos, más o menos, donde me ha ido, la gestión ha mejorado. Pero siempre tuve claro que lo que importa es la meta, no la gestión en sí. Enamorarse de la gestión, de la herramienta, es mirarse al espejo y decir qué lindo que soy y olvidarse que hay un mundo que te rodea. Daniel... No es mi caso, perdón, no es mi caso. Yo no miro el espejo y digo qué lindo que soy. Volviendo al tema del déficit fiscal, ¿no? Hay algo que ningún candidato está reconociendo, capaz que no lo hacen después, ¿no? Pero es como que en campaña electoral hay temor a decir que vamos a tener un ajuste fiscal, obviamente, en el futuro, ¿no? Pero viendo la cifra del 4,9% del PBI, uno imagina que puede haber un ajuste fiscal en los próximos 5 años. ¿Qué es lo que se va a hacer para reducirlo? O sea, a ver, capaz que el término ajuste lo quieren evitar ustedes, está bien, pero ¿qué es lo que te dice? La palabra, no. ¿Qué sustituimos, no? En vez de decir ajuste fiscal, ¿qué se hace? Nosotros hemos desarrollado 3 líneas de acción. En orden de importancia, primero tomar como un mandato el hecho de que el gasto público debe crecer menos que la economía. ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual vas reduciendo gradualmente el déficit fiscal, lo hemos dicho. Nuestra meta es bajar un 2% a ese valor. Segundo, la imprescindible reforma de la seguridad social, que es un componente que todos reconocemos que es un problema, por más que haya quien haya puesto el agujero, haya tomado una actitud diferente cuando se quiso atacar uno de los principales componentes del déficit de la seguridad social, como la caja militar, sea de la forma que sea, en tolerancia y respeto democrático, discutiendo con los actores políticos y los actores sociales a encontrarle una salida a ese problema que es absolutamente cierto. Tercero, el que influye, como yo digo, en los lugares después de la coma, que es no hacer un shock de austeridad. A mí hasta me parece incorrecto decir un shock de austeridad. Shock de austeridad no. Yo lo que digo es, la austeridad es un deber ético de cualquier funcionario público, un servidor público. Manejar bien los recursos, gastar lo que haya que lo que haya que gastar tenga un objetivo, después medir si el objetivo se cumplió, es un mandato ético. Hacer que eso se convierta en un imperativo moral y ético de cada uno que tiene responsabilidad en la administración pública, no tengo ninguna duda. Fue parte de lo que hicimos en la Intendencia y contribuyó. Eso influye en los lugares después de la coma del déficit fiscal. No te va a reducir un 1%, eso, olvídate, eso es imposible. Te reducirá 0,1, 0,2. Y luego la transversalidad, eso que tanto he aplicado en la actividad privada y en la actividad pública, romper las chacras, los moldes, trabajar mucho más integrado, saber que no hay ningún tema que sea dueño patrimonio de un departamento, de una intendencia, de un ministerio dentro del gobierno nacional, sino que hay muchos involucrados y todos tienen que trabajar conjuntamente de forma transversal para la solución del problema. Eso también genera ahorros. Entonces, el término ajuste fiscal, ¿vos lo descartás de plano? No lo veo en el escenario, ni siquiera necesario en el escenario cercano. Bueno, hablando de los números, ¿no? Y de la campaña electoral, el otro día en la radio Daniel Chaschetti, el politólogo, me decía que el Frente Amplio necesita sí o sí llegar en octubre a 42 o 43% para tener alguna chance en la segunda vuelta. ¿Vos hacés la misma lectura? Puede ser, sí. Están lejos. Obviamente, si tenemos 48 mejor también, ¿no? Pero... Claro, están lejos de ese 42 o 43%, hasta en la más optimista, que les da 40%, están todavía por debajo, hay un número indeciso. Esa misma a esta altura en la vez pasada, 40,7%. O sea que, digo, en esto yo creo, miro, atiendo las encuestas, miro su evolución,
de todas formas estos trabajos, capacidad de entender lo que pasa, mirar a los ojos a la gente, convencer, enamorar y comprometerse. Así que... No, claro, porque es lo que decía, no es que si llegan al 42 o 43 ganan, no, si llegan al 42 o 43 pueden tener alguna chance. ¿Sos consciente de que hay un piso ahí que los puede condenar de cara al balotaje, ¿no? O sea, porque... Creo que es bastante más complejo, pero puede ser. Yo respeto a todo el mundo que opina. No sé si es tan lineal como Chasquetti dice, pero puede ser. Es futurología. La vida ¿Te preocupan esas fotos de las encuestas? ¿Las mirás permanentemente? Las ¿no? miro siempre, digo, pero son una herramienta más. Ha habido también sistemáticamente en los últimos tiempos prácticamente unanimidad en no haber acertado nunca a lo que pasó en la región. Tal vez en este caso no sea. Y con esto no estoy diciendo que haya... lo que sí digo, hay una realidad en lo que realmente hay un cambio en el comportamiento de los ciudadanos que a veces tal vez la metodología de hacer encuestas no están reflejando. Por algo, en el mundo, en nuestra Latinoamérica, ha sido error tras error de todas las consultoras. Y lo vuelvo a decir, creo en la profesionalidad, respeto la capacidad profesional de todas y cada una de las encuestadoras. Pero por eso las tomo, las evalúo, trato de nutrirme de todos los elementos que sean elementos para poder tener una visión de qué es lo que pasa y hacia dónde ir. Como candidato a presidente sos el jefe de un gran equipo y te quería preguntar por dos cosas que yo visualizo en esta campaña y quiero saber si fueron decisión tuya. Por un lado, tu compañera de fórmula, Graciela Villar, está evitando las entrevistas mano a mano. La invitan, la invitamos a un montón de lugares y no va. Y es raro que una candidata a vicepresidenta en plena campaña no vaya a conceder entrevistas. ¿Vos le pediste que las evitara? Debe estar peleado contigo, porque hay varias que está haciendo, ya empezó a ir. A muy pocas, sí, a muy pocas, pero la están protegiendo. De repente no. ¿Hay algún motivo? Perdón. Yo no sé el último número. Hasta hace 6 o 7 días yo tenía 160 y algo de pedido de entrevista. No sé, de repente Graciela no tiene 160 y algo, tiene 120 y algo. Se tratan de ver en medio de una campaña que implica mucho recorrer, mucha cercanía a la gente, se trata de ordenar. Yo creo que tengo de acá hasta que termine la campaña 5 entrevistas. ¿Pero hay una decisión de no exponerla mucho? No. La decisión es de que uno no está solo para el periodismo. También tiene que cumplir la tarea de la cercanía, del diálogo con la gente. Porque ha tenido frases que fueron fuertes y que incluso generaron rispideces en la interna del Frente Amplio, ¿no? Te lo vuelvo a decir. La idea es, al igual que en mi caso, ir saliendo sin sobreexposición, porque tampoco estamos para estar todo el día delante de un micrófono hablando con ustedes, que nos causa mucho placer. No te digo que no, pero... Lo otro que quiero saber, si es decisión tuya, es el enfriamiento del posible debate entre Astori y Talvi. Fue Danilo Astori el que lo propuso en una entrevista, Ernesto Talvi recogió el guante, dijo sí, y ahora no viene la respuesta del ministro de Economía, y eso se va dilatando. ¿Vos le pediste a Astori que no salga a debatir con Talvi? Para nada. Astori es una persona que tiene todo mi respeto y sobre todo su capacidad y a lo que ha contribuido al país en buena medida es responsable de esta estabilidad económica y macroeconómica general que admiran. Ahora vengo de Argentina, no sabes lo que eran los comentarios en cuanto a la envidia que nos tienen, y por lo tanto yo no le voy a decir a Astori que no lo haga, no, para nada, de ninguna forma. ¿Vos decís que puede aportar ese debate? Yo qué sé, digo, yo creo que los debates son un buen ejercicio democrático. No le pongo la expectativa que algunos le ponen como que cambian la vida. En alguna situación puntual pueden tener un impacto. No estoy tan claro de que sean tan influyentes, mucho más en el caso uruguayo, cuando el uruguayo en general conoce a los candidatos, su trayectoria, valora la trayectoria del conocimiento del individuo, cómo se ha comportado el individuo a lo largo de su vida. Hay situaciones puntuales que pueden incidir más. Tal vez esta, que hace muchos años que no hay un debate, pueda tener un poco más de expectativa. No le doy tanta... Le doy el respetuoso valor que tiene y hay que prepararse, hay que trabajar bien y ser respetuoso en el debate. Pero a vos te da lo mismo que ese debate se haga, ¿no? Entonces... O sea, mañana van a debatir a la televisión Astori con Talvi. ¿Te sentís representado por Danilo Astori en ese debate? Económicamente me parece que Astori, y políticamente una persona que ha sido vicepresidente, ministro de Economía varios periodos, senador, y ha tenido un currículum y un destaque, creo que, ahora no que estamos en momento electoral, el tiempo nos va a dar el tiempo a los uruguayos que dejando un poco la mezquindad político-electoral que genera estos tiempos, y cuando recuperemos la grandeza como nación,
vamos a terminar reconociendo lo que ha significado Darío Astori y la historia del Uruguay. No me dijiste si te sentís representado Pero, por Astori. sí, me siento representado, pero digo, ya te digo, no es, lo vuelvo a decir. Creo que ustedes, con todo respeto, le ponen una carga a los debates que en realidad no siento que sea tal. Bueno, y a propósito de eso, el que le está poniendo mucha carga es Ernesto Talvi, ¿no? Que hace un ratito acá otra vez demostró. Él dice que no está enojado, pero se lo ve enojado, evidentemente. Y ha dicho me parece que sí, y está bien. Y cuando habla del debate, aparte, hasta le cambia la cara a veces. Yo lo veo muy quemado por ese tema. Lo he visto enojado, está enojado. Dijo en más de una entrevista, el Frente Amplio nos tiene miedo. Y ahora sumó al Partido Nacional. Él dice, los blancos no tienen miedo y el Frente Amplio nos tiene terror. Ha dicho más de una vez. Y él se para en suerte yo nunca ni siquiera creí en el viejo de la bolsa, así que no tengo problema de tener terror a nada. Él se para en esos números que le dan a él, que han dado algunas encuestas sobre el balotaje, que dicen que Talvi en una segunda vuelta le gana a Daniel Martínez más cómodo de lo que ganaría Luis Lacalle Pou. Él dice, nosotros al Frente Amplio le ganamos seguro. Nosotros le ganamos seguro al Frente, ellos lo saben. En cambio, Lacalle Pou, no. Él tiene que decir lo que cree que tiene que decir. Está bien, y yo lo respeto. No tengo por qué coincidir ni remotamente con eso, y yo pregunto también. Daniel Martínez ha estado en varias situaciones en los cuales, en un caso 11 contra 11, pegándole al gobierno y uno tratando de presentar una propuesta de futuro, que era yo. En otro caso 3 contra 1, en otro caso 5 contra 1. Dado la cara en situaciones donde te aseguro que a veces uno dice que soy un tentetieso y sin embargo lo he hecho por respeto democrático. Yo creo que está bueno que otros arreglen debatir. Yo veo diferencias muy importantes entre otros candidatos, en los cuales algunos apelan a ir juntos en el balotaje. Entonces está bueno, yo no sé por qué yo tengo que tomar decisiones antes que otros, que arreglen primero sus cuitas y después veremos con mucho gusto. O sea, ¿por qué no debatís con Talvi? Porque primero tiene que debatir con Lacalle Pou. Me parece tapa del libro. Sí. Me parece tapa del libro. Si se fijara esa fecha Talvi y Lacalle Pou, ¿ahí estás dispuesto a debatir con Ernesto Talvi? Esperemos, exactamente, esperemos. De todas formas, lo vuelvo a decir. Obviamente, Ernesto Talvi está abajo de las encuestas, todas las últimas encuestas le dan todas cayendo, lo cual de repente es una foto equivocada de la realidad, de repente los números que tiene que él son los que valen. De todas formas, claro, él tiene la obligación a tratar de discutir con quien sea, porque está más abajo, yo lo entiendo. Ahora, no me obliga a mí a que no se metan en decisiones de qué es lo que tengo que hacer yo y cuándo hacerlo. ¿No le gustó que dijeras que él iba a estar representado por Lacalle Pou en el debate del martes y salió a responderte enseguida en Twitter? ¿Por qué le dijiste vas a estar bien representado por Lacalle Pou? En parte los dos han estado apelando a un futuro, ¿no? O sea, los dos trabajan hacia él. Yo lo que no me parece bien, y eso lo digo de corazón, es que en la campaña de ambos uno ve como un contra. Más que propuestas, uno ve un contra. Hay un elemento vertebrador que ni siquiera pasa entre sus votantes, porque uno va a la calle y no pasa entre sus votantes de la misma forma. Pero sí hay una especie política de somos los hijos del demonio, somos Belcebú y Satanás, una combinación de todos los sátiros y demonios que hay sobre la tierra. Y yo no creo que sea así, porque creo primero que la tergiversación de la realidad de lo que pasa en Uruguay en medio de un mundo recontra en crisis hace muchos años. Bueno, hay gente que sostiene que hemos tenido 15 años de viento de cola. No sé dónde estaban. En Uruguay no estaban y en el mundo no estaban. Estarían de repente en otro planeta. Porque eso no es así. ¿Lo ves a alguno de los dos más contra que otro? No tengo. Yo ya te digo, yo tengo una sensación. No soy opinólogo ni de lo que otros dicen. Simplemente que hago comentarios en cuanto que los veo muy juntos y sin embargo después sus programas no los veo tan juntos. Entonces está bueno. ¿Por qué no debatan? Está bueno que debatan. Daniel, en una entrevista con Página 12 cuando estuviste en Buenos Aires la semana pasada, dijiste, al referirte a la propuesta blanca de liberalizar los combustibles, que el que conoce esa industria, el que conoce la industria petrolera, siempre sabe que refinar en un país es mucho más barato que importar los derivados. Seguramente algún amigote de alguien va a hacer mucha plata trayendo los derivados y cobrando las comisiones. Le preguntaron sobre esto al candidato blanco, a Luis Lacalle Pou, y él respondió: me llamó la atención esta entrevista por las cosas que dijo Martínez, así alegremente. Se refirió a un tema en el que en realidad él debería ser muy cuidadoso cuando lo aborda. Le preguntan por la propuesta del Partido Nacional que pretende derogar los monopolios y él dice que debe ser para favorecer a algún amigo. Pucha, ¿en serio el candidato del gobierno que fue presidente de ANCAP,
que preparó todo para el relajo, para que se lleven la plata de los uruguayos, Sendik y compañía, está dispuesto a meterse en ese terreno? ¿Qué opinión te merece esta respuesta? Primero que yo no dije que el Partido Nacional lo hiciera para eso. Lo que yo tengo claro es que las comisiones de industria petrolera son muy buenas y hay una razón técnica para que estoy convencido técnica y políticamente por qué es incorrecto y va a salir a la larga siempre más caro importar derivados que refinar cuando tenemos la posibilidad que tiene Uruguay de tener una refinería. Por lo tanto, la calle se ha dedicado últimamente a comentar dichos míos y a interpretarlos. O sea, sinceramente no está interpretando correctamente ni lo que yo dije. Lo que sí estoy convencido, porque es una realidad técnica, que de repente, yo ya lo dije la pasada, de repente cambió, pero ten cuidado, además lo dije, de repente terminas solamente favoreciendo a algunos que cobran las comisiones, pero encareciendo que la gente del pueblo uruguayo termine pagando más caro. ¿Por qué? Si tú traes 1 millón de barriles de petróleo en un barco grande, tienes unos costos logísticos. Tienes refinería, lo refinas y repartes desde el país los derivados. Si tú tienes que traer 500 barquitos chicos con los diferentes derivados, tener diferentes puntos de descarga, evidentemente los costos logísticos para traer ese combustible son mucho más caros. Lo que sí hay que trabajar, que fue algo que logramos cuando nosotros éramos presidentes de ANCAP, era de que los precios fueran por debajo o empatados con los precios para ir de importación. ¿Qué es lo que vale? Compararlos con lo que saldría si se importaran. Además, Juanvia, cuando tú importas de repente puedes conseguir una vez un buen precio, 2 veces en algún producto, pero generalmente el promedio es mucho más caro, por lo tanto te va a terminar saliendo más caro. Por lo tanto, después lo otro, la muletilla de que uno, por más de que todos los números de ANCAP cuando yo me fui, había recibido una ANCAP al borde de la quiebra, y tú sabes que en las empresas hay ratios para medir la salud de una empresa, ¿no? No es lo que puede opinar un político, que a veces de repente ni siquiera tiene la menor idea cómo funciona. Él dice que preparaste el terreno para el relajo que vino después. Perdón, lamentablemente él puede decir lo que quiera y de repente se siente con la autoridad. Yo creo que no la tiene, porque siempre se miden en base a ratios. Hay elementos técnicos que permiten medir la salud de una empresa o no. Y cuando uno se fue a ANCAP, te aseguro que comparen entre cuando uno entró y cuando me fui, van a ver que en todo caso uno puede decir, pucha, cómo mejoró y cómo se cumplió de que los precios para ir de importación, de los precios de combustible estuvieran por debajo o igual los precios para ir de importación, que fue una meta y un objetivo. Recuerda, tú eras periodista más de estar entrevistando. Calle, sí. Creo que tuvimos que subir en un momento de una volatilidad increíble el precio del petróleo, ¿recuerdas? Sí. Tuvimos que subir 9 veces el crudo en los 3 años, los derivados, y lo bajamos 9 veces. O sea, y todo el mundo terminó entendiendo cómo funcionaba la famosa paramétrica que había sido hasta ese momento un misterio. Le agregamos transparencia, además, mucha mejor situación financiera, ni que hablar. Mira que agarramos una ANCAP al borde de entrar en quiebra. Ordenamos, pusimos procedimientos, sistema de planificación estratégica, cuadro de mando integral, mapeo de procesos, diagnóstico 360, herramientas para hacer las cosas mejor. O sea que él lo diga 500 veces, va a estar diciendo una falacia. Por lo tanto, ¿estás dispuesto a meterte en ese terreno en la recta final de la campaña, como pregunta él? No, yo lo que quiero es que el Uruguay no meta la pata nomás. O sea, ojalá no fuera un problema de dogma ideológico el tema de importar o no importar. Ojalá se pudiera discutir técnicamente. Y técnicamente, ya te digo, da lo que, en mi conocimiento, no hay dueño de la verdad, Juanvia, pero lo que yo conozco y he trabajado bastante el tema, la verdad es más caro en 99% con 99 de los casos. Si hay una refinería en el país, es más barato refinar en el país que importar por los costos logísticos que te he explicado. Decías hace un rato, Daniel, que todavía no resolviste el nombre de tu futuro ministro de Economía si ganás las elecciones nacionales, que eso va a llevar un tiempo. ¿Tenés resuelto el nombre de algún ministro? No, ¿Ninguno? Tengo ideas, pero... ¿Tenés ideas? ¿Me permites? Sí, claro, toma tranquilo. Pero vos decís que tenés ideas, por más que no lo digas públicamente, ¿no tenés ya confirmado el nombre de alguno? Sería una soberbia, ¿verdad? Porque si yo no gané, ¿por qué tengo que ni siquiera ir a competir? Pero la calle Pou ya dio el nombre de 4 ministros, por ejemplo. Está bien,
Cada uno tiene su estrategia. Yo tengo pensado nombres, pero no tengo por qué todavía tomar decisiones finales. Los anunciás después de ganar, entonces. No vas a tirar ninguno antes. El tiempo lo dirá, acaba de decir, pues está abriendo la botella. Claro, pues yo después venía con ya preguntas más temáticas. Por ejemplo, ¿Gustavo Leal va a ser el ministro del Interior? Me vas a decir, bueno, no está resuelto, obvio. Está dando una mano espectacular y acompañándonos, y creo que aparte ha hecho un excelente trabajo en lo que es ir definiendo políticas de seguridad muy orientadas a lo que queremos. El tiempo lo dirá. Bien, o sea, se podría decir que es que hoy es el que corre con más chances, porque comenzó siendo el vocero temático, ahora es el referente de ese equipo, el coordinador del equipo de seguridad. Si tú opinas, de repente es. Okay. Pero claro, uno piensa, ¿quién va a ser otro que no sea Leal, el ministro del Interior en un gobierno del Frente Amplio? Asoma como sea. Entre los nombres que manejás, por supuesto primero, ¿no? Que Gustavo Leal es uno de los nombres que manejamos. Sí. Hemos hablado mucho de educación, dijiste que no tenés el nombre resuelto de nadie para el gabinete, pero cuando uno habla de relaciones exteriores, capaz que es un tema que no ha estado mucho todavía en tus reuniones públicas, digamos, ¿no? ¿Estás pensando en el perfil del próximo canciller? En el perfil sí. No tenés, pero ¿y tenés 2 o 3 nombres para ese ministerio ya también? Tengo sobre todo el perfil. Creo que alguien que tenga mucho manejo de lo que está pasando en el mundo globalmente, tanto de los balances de poder económico, de cómo se juegan los partidos a nivel de temas de negociaciones internacionales. Hoy la geopolítica, mirá lo que está pasando. La guerra geopolítica China-Estados Unidos está marcando el momento histórico de la economía del mundo, ¿no? Creo que también tiene que tener un perfil para estar abierto a tener el respaldo de gente muy especializada en algunas áreas. O sea, que tiene que cambiar el perfil del canciller en Uruguay. Estoy pensando en el futuro, no estoy jugando el que está ahora. Lo que digo que el mundo que hoy vivimos exige algo que ya se viene dando, por ejemplo, porque el otro día en estos debates de que eran muchos criticando al gobierno actual y uno tratando de plantear el futuro y defendiendo al gobierno, pero tratando de plantear el futuro, alguien dijo, no, porque hay que tener embajadores que no se dediquen a tomar whisky en la cosa. Y yo me acordaba, ¿no? Lo comenté. Yo fui, por mi actividad privada, vivía sentado en un avión recorriendo América Latina y Europa. Y yo recuerdo 2, mirá que traté de hablar con embajadores, que sirvieran para algo, que ayudaran a un empresario uruguayo. Bueno, yo era socio industrial, o sea, había que ir por el capital, yo me encargaba más de la tecnología. A un empresario uruguayo a colocar productos hace 25 años de robótica, de tecnología, que era único en Uruguay, ¿no? Solo logré que me dieran corte 2 embajadores. Aldavalde, hoy fallecido, del Partido Nacional, aparte nada que ver con el Frente Amplio, que estaba en Sudáfrica, y Duncan Croce, de origen ballista, colorado, que estaba en Ecuador. El resto ni siquiera me atendió. Hoy, tú vas a la inmensa mayoría de los países o hablas con empresarios que tienen inversiones o clientes o les importa en cualquier país de Europa o la mayor parte de los países de Europa o de América Latina o de Asia y te dicen, ahora sí tenemos embajadores que se ocupan y preocupan de nuestros temas. Eso hay que multiplicarlo por 100. Ahora se ha hecho algo muy interesante. Tú sabes que Uruguay ahora tiene un embajador, digamos, en Silicon Valley, un embajador tecnológico, y que estamos pensando, lo hemos charlado, yo he tenido que ver con ese tema, en poner por lo menos en 3 o 4 lugares más, Guangzhou, Shenzhen, algunos lugares, Shanghái y otros lugares y algún lugar de Europa, poner embajadores especializados en el área digitalización informática para tener ese ida y vuelta, tanto de saber lo que está pasando como de buscar oportunidades de negocios para el Uruguay, ¿no? O sea, eso, especializar, profesionalizar mucho más en este mundo complejo de dinamismo, de ciencia y tecnología, en la labor de relaciones exteriores, no tengo ninguna duda. Importa más a saber hacia dónde vamos, de qué forma, y después elegir la persona en base a los criterios, que no el elegido. El hecho de que hayas dicho públicamente en Twitter que el gobierno de Venezuela es una dictadura, algo que no reconocieron con esas palabras ni el presidente Vázquez ni el canciller Nin, ¿eso ya es un adelanto de que en un eventual gobierno tuyo la Cancillería tendrá y el gobierno tendrá una postura más contundente respecto a Venezuela? ¿Te parece que encontrar los caminos para la paz, el diálogo en el marco del respeto a la democracia y los derechos humanos no es contundente? Contundente no es gritar no, como pero un hincha de fútbol. La postura del Poder Ejecutivo Escúchame. ha sido gris en comparación con la de otros gobiernos de la región. No, en todo caso puedo decir que la de otra gente ha sido tipo hincha de fútbol. ¿Cuál es la función de la diplomacia?
dar manija para que se maten a balazos en Venezuela y de repente con algún vecino? ¿O el papel de la democracia es encontrar los puentes para que haya una salida pacífica en el marco de respeto de derechos humanos y la democracia? Eso es lo que está haciendo Uruguay. Y con países que nadie puede... Noruega no creo que nadie la pueda tildar de un país demonizable, porque es muy fácil demonizar a veces algunos países. A alguna gente le gusta. Pero ahora, vos dijiste que es una comparto- dictadura y el Ejecutivo todavía no lo hizo, ni Nin ni Vázquez. Comparto totalmente la política exterior, que es una política que a lo que apunta hacia encontrar las salidas para que se respeten los derechos humanos, haya elecciones libres y el marco democrático se respete en un marco de no enfrentamiento y pacífico, que es creo lo que a otros no están contribuyendo a hacer. Por eso respaldo totalmente la posición de Uruguay sobre el TIAR. ¿Y la vas a mantener? Y la voy a mantener, claro. La posición de Uruguay sobre el TIAR, por supuesto, lo que tomé el otro día lo respaldo totalmente. Y vas a seguir en la Es misma más, línea respecto a Venezuela. Exactamente. Es más, yo hablé con Michelle Bachelet 20 minutos hablando por teléfono sobre su informe, porque me impactó el informe de Michelle Bachelet. Y creo que a mí fue determinante en cuanto a mi posición el informe de Michelle Bachelet, de una persona que confío, que aparte, bueno, ella dijo claramente, me hubiera encantado poder escribir otra cosa, pero la realidad es esa, Daniel. Entonces pesó muchísimo. El vicecanciller Ariel Bergamino me dijo el otro día que Luis Almagro desde la OEA ha sido parte del problema en este conflicto y la OEA debería ser parte de la solución. ¿Vos pensás lo mismo de Almagro? Lo vuelvo a decir, creo que las relaciones internacionales siempre se usaron, bueno, en algunos casos para la prepotencia de los poderosos y de los débiles, pero olvidemos ese caso, vayamos al mundo desarrollado, tolerante, respetuoso. Las relaciones internacionales deben cumplir el papel de no radicalizar las posiciones, sino encontrar los caminos que preserven la paz y la justicia. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea a favor de generar caminos de paz, de justicia, de respeto a derechos humanos y democracia, bárbaro. A veces la OEA de repente creo que se ha puesto una camiseta, pero bueno, la gente es libre de opinar lo que quiere opinar. En el final de la entrevista me gustaría preguntarte por otra cosa que dijiste en la entrevista con el diario Página 12 de Argentina. Dijiste, para la derecha uruguaya, la Argentina de Macri es el paraíso. ¿Cuándo escuchaste a líderes opositores? Ahí sí, no sé por qué salió, porque era el paraíso. Era el paraíso. Sí. No sé por qué salió, era. Ahí va, ahí cambia. No, ahora salen corriendo Por despavoridos. eso, ¿cuándo escuchaste decir a líderes opositores que la Argentina de Macri es un paraíso? A algunos les encantaría borrar de las redes filmaciones donde se estaba con el ministro de Economía y Macri diciendo que era el mejor equipo económico de América Latina, obviamente, pero se dijo, está filmado. Bueno, a algunos líderes del Frente Amplio les gustaría borrar fotos que tienen abrazados a Maduro también. Pero yo digo, no se trata de comparar, cada uno, digo, está bien, pero ¿por qué yo tengo, o sea, cada vez que hago una declaración tengo que hablar sobre cuánta cosa ha pasado sobre la Tierra? Muchacho, no corresponde, ¿no? Estamos hablando del punto en concreto. Sí. Pero, por ejemplo... También yo qué sé, hubo gente que le gustaba Stroessner y invertía, y yo no voy a juzgar, lo pasó. Simplemente es un comentario, digo, realmente había una posición, hoy salen despavoridos, está bien, es lógico, y ha pasado con otros, pero simplemente uno está comentando, no tiene por qué estar explicando qué es esto, estamos haciendo un examen. No. Profe. Bueno, estoy preguntando, Daniel. Astori dijo... Después me decís que nota me pone esta. Astori dijo ya en más de una entrevista que es un disparate decir que un gobierno blanco o colorado va a hacer lo mismo que hizo Macri en Argentina. Él mismo, desde el Frente Amplio y desde el Ministerio de Economía, reconoce que es un disparate decir eso. ¿Vos discrepás con él o lo compartís? Espero que tenga razón en el caso, espero que no lleguen al gobierno, pero espero que tenga razón en ese caso. No, yo creo que, a mí lo he dicho también, me parece que hay algunas veces que obviamente cuando se está en la oposición uno puede tender, y de repente lo hizo el Frente Amplio, yo no estaba, era un feliz empresario militante de base izquierda nada más en ese momento, pero en los años que hubo campaña donde ganaba los partidos de hoy de la oposición, muchas veces había tendencia, por haber habido tendencia a decir que todo es fácil, todo se arregla fácil. Yo, en Uruguay, que está despegado de la situación de la región, que está dentro de los mejores países del mundo, que tiene grado inversor, que la democracia es una de las 20 democracias más estables del planeta, está con los índices de corrupción más bajos del mundo, ha logrado, bueno, en el medio de una crisis lograr no entrar en recesión. Obviamente me parece a veces que tratar de dar a entender que está todo horrible es una simplificación que me hace acordar a cuando Macri decía, me quedó grabado, porque pobre, te regalo está en la situación de Macri, uno lo ve y a veces está muy demacrado, pero obviamente cuando dijo en un programa, el que no pueda
controlar la inflación, no puede gobernar, no puede ni siquiera pensar en gobernar. Hubo mucho facilismo y soberbia en algunas cosas. Yo veo, tal vez sea producto de estar mucho en la oposición, a veces puede generar esa tendencia a que está todo mal. Yo no creo que esté todo mal, que hay errores, que hay cosas para mejorar, totalmente de acuerdo. Pero me parece que hay un facilismo de criticar todo, de ver que todo se arreglaría como si esto fuera una empresa privada, que creo que le pasó eso a Macri, y después la realidad muestra la complejidad. Porque una empresa privada lo único que importa es la ganancia. Acá importa la ganancia, que las cosas salgan bien, que los números den, pero importa solucionar los problemas de la gente, hacer centro en el ser humano, tener cuidado del impacto ambiental. Una complejidad que no tiene nada que ver con el simplismo con que algunos comentan sobre cómo solucionarían los problemas del Uruguay. Se acabó el tiempo, Daniel, y tengo la última, que es muy actual. No era la última. ¿Vos creés que la ley de urgente consideración propuesta por la calle Pou es inconstitucional? Porque así lo denuncia tu sector, el Partido Socialista. Pedí comentarios, leí los comentarios, yo en particular no me metí, me he puesto a analizar algunos de los contenidos, porque hay algunas cosas que ya están, varias que ya están, salió con el tema de la cédula hace poco, y hay un montón de temas que ya están, que de repente por desinformación los pusieron y los exigen. Pasó la vez pasada también con un tema educativo. Ha venido pasando con 7 o 8 cosas, que las propuestas son cosas que ya existen y que se están haciendo. Y otras que de repente sí discrepo filosóficamente. No me he puesto a analizar el tema jurídico, lo he pedido a gente que sabe, por lo menos que me dé una opinión. De todas formas es parte de un comentario de un sector político, al cual soy miembro de él, no tengo mucha organicidad que digamos, no me da el tiempo. Claro, pero ¿crees, al igual que la lista 90, que con esta ley tratan de imponer un programa oculto sin discusión democrática? No me gustan los paquetes grandes que meten 10.000 cosas, pueden llevar a errores gravísimos, o de repente tener cosas que después se aprueba el paquete y después uno se arrepiente de haber aprobado el paquete. Eso sí lo creo. Daniel Martínez, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, muchísimas gracias por venir al Enjoy esta mañana. Un placer. Y gracias a ustedes también. Muchas gracias.